O sea que usted, si hay una reelección de Macri, se quedaría como ministro. ¿Es presidente en este capítulo electoral, entonces? No, presidentes no somos, porque creo que todos estamos trabajando juntos por el cambio, defendiendo el cambio y fundamentalmente, te diría, entusiasmados con no el momento solo electoral, sino que ahí es donde yo entiendo la inscripción de Pichetto el día después y la gobernabilidad. ¿Lo sorprendió un poquito? ¿Mucho? ¿Nada? No, yo creo que forma parte de aquello que... Mauricio en eso tiene una ventaja, lo subestiman en lo que no tendrían que subestimarlo y a veces lo sobregiran en algunas cosas que no habría que sobregirarlo. En este caso yo creo que el movimiento que te diría es como una mano de truco, estaba arriba de la mesa el ancho de basto y bueno, poner ese ancho de espada justamente es de buen jugador. ¿Juegan a la primera vuelta? Así como Fernández apuesta a la primera vuelta. Yo particularmente creo que eso tiene que ver más con sensaciones que con mediciones y esto requiere alguna rigurosidad. Lo que me preocupaba era justamente, y ahí es donde viene el efecto sorpresa, es que no se rompa el orden de la construcción. Porque para llegar a Pichetto hay varias instancias que se tuvieron que dar. Justamente creo que marca el modelo alternativo en cómo se construye un espacio y cómo se construye el otro. O sea, para que aún Mauricio tome la decisión, en que siempre quedó claro que era una prerrogativa del presidente elegir a su vice, hubo conversación con la coalición cívica, hubo toda una convención radical, hubo una conversación donde Pichetto no fue la primera opción, sino llegar a Pichetto también fue otras conversaciones, que quiero incluir también acá a Sanz, ¿no? ¿Sanz dijo que no? Bueno, aparentemente, digamos, por los trascendidos, yo no participé en ninguna conversación, pero supongo que se lo ofrecieron porque era parte de la lógica de la convención radical, que pedían un vice radical, y la figura de él siempre estuvo en las conversaciones de Mauricio ofreciéndole, y en este caso yo supongo que no solamente dijo que no, sino que habilitó y recomendó que su compañero de Cámara sea la alternativa. Me parece que eso forma parte de una construcción por etapas que termina de alguna manera resolviendo un tema que me parece que la gente con razón reclama y hay que poder explicárselo, es que muchos temas estructurales de este primer mandato no se resuelven si no tenés una ampliación de gobernabilidad en las cámaras, y en este caso las minorías de nuestro espacio hasta ahora en el primer mandato imposibilitaron temas muy estructurales y muy importantes que se siguen reclamando y que forman parte de la República, la división de los poderes, manejar los consensos, y eso es lo que trae Pichetto. Hoy en la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, donde hay una vasta comitiva argentina, el ministro Antesica desempolvó la idea de una reforma laboral. Y algunos en el ámbito empresarial y el Círculo Rojo se envalentonan con algo que usted dice, que es que Pichetto dé el plafón para las reformas que no pudo hacer hasta aquí, entre ellos también la reforma política. ¿Por qué no avanzar en el capítulo? Como votamos el tema de la reforma impositiva, que hay que resetear toda esa especie, digamos, de combo de impuestos que se hace muy difícil. Eso está en la mente si hay reelección. Yo entiendo que forma parte de... Y te diría más, contestarle también a Nacho, que tiene que ver con esta convocatoria de este asado, que en mi caso, por ser vegetariano, se transformó en proboleta y ensalada, que tenía que ver justamente con mis compañeros de la legislatura, porque fue Cristian Ritondo el que me convidó, me invitó, y también otros compañeros de la época de la legislatura del 2011, donde te diría que desde ese entonces... Sorprendió, ministro, por eso le digo. Sorprendió por lo de peronista y sorprendió por lo de porque a un asado que lo convoquen usted, que es vegetariano, no sabíamos por dónde entrarle. Pero claro, justamente en ese sentido te diría que mantengo una coherencia y una consistencia. Los que estábamos ahí estábamos sorprendidos. Sorprendidos, pero la coherencia y la consistencia es justamente de que siempre tengo algún componente disruptivo, ¿no? Sí. Y en este punto particularmente que fue, me acuerdo todavía cuando estábamos en la legislatura y se hizo el lanzamiento de lo que se llamó el properonismo, que el compañero Cuatro Manos me había invitado a participar cuando se hacía el lanzamiento en la cancha de Atlanta. Entonces, bueno, ahí tenés los que estábamos ahí sentados, estaba Bruno Screzi, estaba también Lipovetsky, Rogelio Frigerio, que éramos compañeros en la legislatura, y Cristian Ritonde, que tuvo ese gesto, que para mí tiene que ver con algo que también fue importante, que es aquellos que pedían ampliar, y espero que también en este sentido Emilio y Nicolás, o sea, Mazzotti y Monzó, recapaciten sobre la posibilidad de continuar. ¿A usted le gustaría que eso sí? Yo creo que es muy importante. Es muy importante la evolución de lo que se dio. Cuando digo la evolución es mantener este equilibrio entre no desperfilar, cambiemos, pero ampliar y sumar un peronismo institucional, republicano, predecible, racional,
es lo que nos va a permitir dos cosas: mayor calidad institucional para la gobernabilidad del segundo mandato y sobre todo cerrar la grieta. Para mí esto cierra la grieta, por una sola razón, porque ya no es más peronismo antiperonismo. Claro. Y ya no es llevar a algo que te diría es endémico y cultural. El peronismo es algo endémico y cultural en la Argentina. Por eso hay que ir al asado, porque en realidad no tiene que ver con la afiliación partidaria. O sea, la frase de Perón están los socialistas, los conservadores, los comunistas. Sí. Estamos los peronistas, que somos todos los argentinos, los radicales, etcétera, y dicen, y los peronistas no son todos. Bueno, ¿usted entiende que un poco el gen argentino es un gen peronista? No, yo lo que entiendo es que si nosotros no podemos evolucionar en incorporar de la antítesis una síntesis y tratamos de extraer de cada partido lo mejor, dándonos cuenta que a quien hoy dice represento ese partido, es muy difícil que lo represente, porque tenés al lado otro que era y que no es, o que fue y ya no está. Es decir, esa especie de realidad, que en este sentido Jaime Durán lo escribe, ¿no? Con mucha claridad, la gente ya no pertenece a los partidos políticos. Y esto es una especie de resabio de estructuras del círculo pequeño de lo que estamos en el microclima de la política. La gente lo que elige son referentes que le resuelvan problemas. Y en estas migraciones, estamos en transición, ya esto va a desaparecer hacia nuevas formas. Yo creo que Cambiemos fue el primero que rompe con esos moldes, no es el único, y espero justamente que la polarización que ahora tenemos no sea entre peronismo y antiperonismo. Ahora, me gustaría que sea entre modelos autoritarios y democráticos. Ministro, llegó tarde un poco este reconocimiento del sector más técnico, si se quiere, del gobierno, el sector más alineado con Marcos Peña, de decir, hay que abrir finalmente. La necesidad y la urgencia de los números en las encuestas hizo lo que el convencimiento no pudo hacer en 3 años y medio. No, yo creo que tiene que ver con la evolución. Hay temas de la coyuntura y la circunstancia que no los podés no solamente negar, sino que los tenés que metabolizar. Ahí es donde yo veo que no se desperfila Cambiemos. ¿Cómo lo metaboliza? Exacto. No te rompe el perfil. No es un parche de último momento, digamos, en un salto. Es un proceso de cambio que incorpora el nuevo input. Podría decirte lo mismo respecto a Mauricio escuchando a aquello que le reclama que no se puede tener un gabinete de 22 ministros, etcétera. No necesariamente era su convicción, pero entiende y se adapta, y eso para mí es la plasticidad, ahí es donde creo que lo subestiman, la plasticidad de entender que en ese contexto, sin perder el rumbo, él no cambió en su concepción de cómo gobernar, pero, por ejemplo, hizo una reubicación de su gabinete para entender que había un pedido, lo mismo que está sucediendo con el perfil de lo que fue la evolución de Nico Dujovne, que teníamos nosotros esta idea de que no hacía falta una figura que centralice la conversación sobre la economía, etcétera. Hoy tenés un único vocero y referente, y hoy también sobre esta idea de cómo entra el peronismo y de qué manera participa, sin entrar a discutir la trazabilidad de Pichetto, él le está agregando un lugar institucional, que son 18 años de práctica parlamentaria en el marco del Senado, donde el vicepresidente se tiene que hacer cargo de esa Cámara y de esa casa, sin entrar en detrimento, y ahí te contesto lo que tiene que ver con el perfil, claro, de haber juzgado, por ejemplo, a Gabriela Michetti, que justamente juzgada para bien, porque más lealtad y más perfil de lo que Gabriela le aportó desde el inicio, es la posibilidad de que esta evolución no tiene personas inamovibles y tiene respuesta dinámica a lo que la política le impone. Y si Fernández no hubieran pateado el tablero disruptivo como lo hicieron, en este sentido yo te diría que esa habilidad política de romper el tablero como lo rompieron, no hubiera dado posibilidad a este movimiento. O sea, yo no lo veo posible como primer movida de Cambiemos, aun cuando valoro que esté Pichetto. Fruto de la necesidad y no de la convicción. No, de la acción y la reacción, porque vos tenés acá más que... Un tema es la necesidad sobre tu restricción en la caída de la imagen y los números de la encuesta, que tenés que ver cómo haces para convencer a aquellos que estaban con vos y ya no te quieren acompañar inicialmente por problemas de la economía, que me parece muy relevante y muy importante aceptarlos y reconocerlos. Y otro tema es inventar algo extemporáneo y propio, que parecería una locura, cuando en realidad está en el contexto de alguien que hizo algo que está fuera de toda lógica de la política convencional. Cuando digo lógica, me refiero a lo que simula. O sea, nadie puede creer que Alberto va a mandar. Todos entienden con claridad que es un movimiento muy inteligente de Cristina. Ahora, usted no va a mandar a Alberto. Es como lo pone la Nata, que es un títere, digamos. Yo no digo no creer. Cuando digo creer, no sé lo que va a pasar. Lo que digo, pero ¿usted cree eso, que no va a mandar a Alberto? Yo creo que Alberto está como candidato a presidente ejerciendo de jefe de gabinete, haciendo las gestiones que le encomienda
Cristina presidenta en ejercicio como candidata a vicepresidente, teniendo un tipo entrador, plástico, constructor de puentes, etcétera, que vuelve a ejercer el mismo cargo que tenía entonces, ahora al servicio de esta nueva construcción, que vuelvo a insistirte, no la juzgo como opción electoral, sí la juzgo como un modelo autoritario y autocrático unipersonal, porque hay una sola persona en un núcleo, que no es una mesa chica, es una mesa ratona y digamos familiar, donde se toman las decisiones. Bueno, pero ustedes no tampoco tenían una mesa muy grande de decisiones. No, pero la mesa chica... Era el presidente, Marcos y paremos ahí. Pero eso no lo podés discutir respecto a la construcción ahora electoral, porque para tomar la decisión que tomaron tuvieron que pasar la coalición Pero cívica. gestionaron concentrados. Pero esa es la discusión que hubo con la Comisión Hablaron Radical. entre ellos dos todo el tiempo. No solo dos, pero lo que te quiero decir es que sí es válido la crítica del radicalismo en términos de la gestión de gobierno, no a la construcción del espacio electoral. ¿Van camino a una coalición de gobierno? Yo entiendo que es el pedido de la Unión Cívica Radical. Está claro que es el pedido. Lo que Y digo es, no- Macri está en condiciones Yo creo que sí. de ir a una coalición Yo creo y que- todo lo que ello conlleva, que es consultar, preguntar, consensuar, congeniar, sintetizar una idea superadora quizás a la que él tenga. Yo creo que sí, porque esto no va a ser solamente electoral. Yo creo que sí. Bueno, también es cierto que por ahí termina solo en el electoral si no hay reelección. No, va a Por haber lo tanto, reelección. Es decir, yo particularmente estoy confiado, pero fundamentalmente porque entiendo lo que le pasa al argentino, no a los políticos. Porque ya por el tema de los políticos tienen una intuición, todos tienen una expectativa, tenés una medición. Yo creo que gran parte de los argentinos, sin dejar de criticarnos, porque es lo que hay que hacer, o sea, criticarnos me parece que forma parte de algo pendiente no resuelto, que responde de lo estructural, no desde lo coyuntural, no hay ninguna duda que entre un modelo autocrático y un modelo democrático, entre ir para atrás o ir para adelante, entre entender que nuestro escenario es ratificar un rumbo, aún con errores, pero no en el sentido de la convicción de hacer lo que tenemos que hacer, la gran mayoría o la primer minoría nos va a dar la posibilidad. Ahora, ¿hay de la cambio de reelección. política económica o no? Porque también la gente lo que dice, Sí. bueno, ¿por qué profundizar el modelo? ¿Es más rápido de esto? No. Esto significa de 4 años de gobierno, 3 con caída en los niveles de actividad económica, un desempleo abierto arriba del 10%, destrucción de empleo aún vigente en el sector privado, más presión fiscal en muchos sectores, impuestos inéditos que la Argentina nunca tuvo, como por caso a la exportación de software, que son un desaliento, Sí. una devaluación que Bueno, pulverizó ingresos y dejó... El impuesto de la renta financiera, que fue algo que se puso, donde vuelvo a insistirte, hay temas que se responden estructuralmente si tenés forma de transformarlo en leyes. No te olvides que nuestro espacio, en diciembre del 2017, quemó su capital electoral de haber ganado una elección por un tema previsional. Y había sido de octubre al mes de diciembre. O sea, si para cada cambio estructural lo que te cuesta es toda la representación y toda la legitimidad de ser elegido, está claro que solo no podés, que con ganar elecciones no te va a alcanzar. Lo que conlleva eso, de todas maneras, ministro, con el mayor de los respetos, es si eso era un cambio estructural, porque la verdad que no lo era una reforma cosmética, como la ley laboral, que tampoco prosperó, y que la verdad que no pudieron siquiera ser sensatos en la comunicación, porque hasta el mismo día de la elección decían no hay reforma laboral, no hay reforma previsional, y el día después dijeron hay reforma laboral. También hay que ser sensato, hay que decir la verdad. Por eso digo, ¿qué es lo que viene en términos prácticos? Hoy Alberto Fernández dijo, yo discutiría la despenalización del consumo de marihuana. ¿Es una definición usted? También la discutiría. ¿Plantearía un plebiscito como planteó Roberto Lavagna respecto a el aborto, por ejemplo? Ese punto también lo conversamos acá. No solamente me parece bueno habilitar el debate, porque el debate forma parte de la madurez en la sociedad, sino justamente plantear las posiciones de aquellos que nunca sobre eso se expidieron. No creo que sea bueno para nosotros tener temas que no llevemos un debate republicano. Rabino, ¿qué le parece lo que dijo Daddy Brieva respecto a la CONADEP del periodismo? ¿Usted lo ve viable o le parece una expresión tal vez aislada de ese espacio? Porque rápidamente salieron a desmarcarse muchos dirigentes diciendo que no había que proponer eso. De hecho, fue Felipe Solá, dijo que no le parecía andar pidiendo eso porque afectaba a los candidatos. Yo creo que hay determinadas expresiones y opiniones que forman parte de la libertad de expresarse, pero que no hay que darle mayor entidad. ¿Pero lo ve genuino el pedido que hace? ¿Cree que el espacio kirchnerista aprobaría eso? No veo que ese tipo de posiciones... O sea, mira que yo tengo cosas para decir y para criticar, pero jamás diría que una posición
digamos, porque son dos cosas diferentes, que en realidad están asociadas no a la política, sino te diría a la religión. O sea, es lícito los principios y los fundamentos de lo que uno cree. Tu problema es cuando te transformas en fundamentalista. Y cuando en nombre de una creencia y un apego terminas haciendo cosas que son imposibles de sostener, aún hasta por los propios. Entonces me da la sensación, si bien es su profesión, que está sobreactuado. Está sobregirado en algo que después tiene que rebobinar porque no tiene ninguna consistencia y sería muy peligroso que eso se transforme realmente no en un fallido y en un error de un referente, sino en una propuesta, ¿no? ¿Le hubiera gustado que Massa sea candidato a presidente y que Vidal fuera una de sus colectoras en la provincia? ¿O Massa termina donde usted entiende que debe terminar, que es unido a un peronismo que intenta volver al poder y con serias chances de hacerlo? Yo entiendo que Sergio tomó una decisión también dentro de una coyuntura. O sea, a mí me da la sensación de que muchísimo de lo que él representaba ya se había ido, de muchísimo, digamos, de sus referentes ya habían tomado una posición y me parece que él trata de preservar, como lo hizo siempre, en realidad, un capital personal para pensar después cómo seguir. Yo no lo veo, digamos, en términos de decisión de tipo ideológica o programática. Me parece que ponen también en una situación cómoda a aquellos que ya habían fugado hacia ese lugar. O sea, y una situación bastante incómoda a los que en su espacio son republicanos y no sé cómo van a poder defender lo que van a tener que defender. Hace mucho eje, y es el eje de campaña que va a plantear Durán Barba, el gobierno, etcétera, hace mucho eje en republicanos versus no republicanos. Y la verdad es que sí, está bien, pero ustedes también tienen la familia judicial, ustedes también tienen la mesa chica que habla con los jueces, usted también lo tiene a un Angelici que presiona, están los Maikes aquí y allá, por doquier. Digo, esta idea de republicano, sí. Pichetto en ese sentido integra el Consejo de la Magistratura, entró por la oposición, si ahora es oficialista, bueno, bien podría tener un buen gesto y decir, sí, soy peronista y soy republicano. Y la verdad es que corresponde a la oposición, entrego, por caso, mi lugar. Sería más acorde a lo ético. Yo entiendo que hay millones de argumentos jurídicos que validen la técnica de Pichetto, pero ¿no es parte de lo que debe ocurrir también? No, yo creo que hay muchas cosas que deben ocurrir y te diría en el caso particular de lo que sucede con Pichetto, hoy es candidato. A mí me parece que todo eso corre a partir de que asuma. Que vaya a una reunión de gabinete está invitado, no está ejerciendo, que tenga un lugar de... Eso está bien. Entonces, eso, hasta que nadie podría decirle al presidente qué tiene que hacer o no mientras ejerce el poder. Pero lo mismo pasa acá con el senador en su posición. Pero también quiero ser claro, cuando uno habla de los sistemas, yo no estoy hablando de que nadie tiene que rendir cuentas o todos son perfectos y no pueden ser juzgados. Yo lo que estoy hablando es por el respeto de las instituciones y por la trazabilidad. Cuando yo digo la trazabilidad es ser criticado o ser juzgado dentro del sistema republicano por lo que haces o por los errores que cometés o por lo que tenés que hacer, nada tiene que ver con un grupo, no el que va a venir, sino muchos de los que están en lo que se proponen para volver, que se transforman en una asociación ilícita para saquear y robarte un país. Entonces yo lo que digo no es lo mismo desde el punto de vista para mí de los valores y la ética, ahí es donde yo veo autoritario y republicano, no es para hacer una apología de todos los que jugamos el juego de los republicanos, porque estamos sometidos al juego. El problema es los que juegan a la democracia para desarmar la república. Sí, y entiendo, Sergio, pero... Y dicho de manera explícitamente, vamos por el Poder Judicial, vamos ahora por los periodistas, vamos, bueno, no, vamos dentro de las reglas de juego para no jugar con las reglas. Va de suyo que tenemos los reparos, las críticas, los cuestionamientos habidos y por haber a todo eso. No, ahora, la historia tenés. Sí, ahora, tampoco es bueno que por decreto el presidente habilite lo que le había explícitamente prohibido en el Congreso cuando hace la ley del blanqueo de capitales para que después sea el hermano del mismísimo presidente que aparezca blanqueando plata. No estoy diciendo que ninguna... Imaginemos esta misma situación. Cristina presidente y quien blanquea plata es Néstor Kirchner con vida, por caso. Sí, te entiendo perfectamente y estoy de... Ese es el compromiso ético que Cambiemos no puede invalidar. Pero no hay una decisión de abolir las instituciones. ¿Y usted cree que el kirchnerismo quiere abolir las instituciones? No, yo no creo, lo dicen. Que si lo creyera yo es una opinión, cuando lo decide de manera explícita. ¿Y Labaña Pichetto, que es también una versión republicana del peronismo? Perdóname, Labaña no tengo yo particularmente no tengo una duda que es un hombre que respeta la República y no iría en contra de esas instituciones. Podría dentro de esas instituciones discutirte todo. ¿A usted le hubiera gustado que Labaña esté en Cambiemos si no fuera? Sí, por supuesto. Me parece que es una persona que tendría muchísimo para aportar y es una pena, en este caso, que en este sistema de mutación el claim no haya sido no por partidos y denominaciones, sino por personas de valor, que vuelvo a insistirte, una cosa es tener ideas diferentes, otra cosa es estar corrupto, y no es lo mismo. ¿En qué lugar
le gustaría? No, que él puede aportar lo técnico, lo económico, lo que él define. Bueno, pero él fue a Olivos a verlo a Macri y dice que le planteó en 2016 todo lo que terminó ocurriendo y lo escucharon Sí, y pero obviamente también no le hicieron lo caso. mismo te puede decir Martín, que un montón de veces habló y le explicó lo que él entiende por la economía. Martín Lustó, perdón. Pero no, digo, no y ahora hubo va a ser senador, así el que me gobierno parece una lejos bienvenida estuvo, para mí. Pero el gobierno lejos estuvo de hacer una convocatoria. Sergio, yo se lo digo porque Pero la no- verdad que celebro su honestidad intelectual, pero a mí me cuesta entender cómo una figura de relevancia, Roberto Labaña, va a hacerle señales constantes a un gobierno para que lo incorpore cuando ese gobierno no muestra ni la más mínima intención de incorporarlo. Pero Digo, te lo podría decir también no solamente con Labaña, con Martín Lustó, te lo podría decir también con las posiciones que en su momento tenían Pratgay, Sturzenegger. Es decir, hay mucha gente valiosa que no pensaba igual, que no queda dentro del espacio y tiene ideas valiosas. Me parece también en función de lo que significó el gradualismo, por un lado, que es una decisión, pero por otro lado, de errores que se cometieron, que deben ser reconocidos, que no haya posibilidad en esta curva de aprendizaje, costosa, lo reconozco, y sobre todo lo lamento no por los políticos. Claro. Acá el problema es la gente. Sí, sí. Entonces, Sí, claro. bueno, En todos los casos y la por gente. eso estoy de acuerdo con vos. Reconocerlo no solo por honestidad intelectual y ética, sino por la oportunidad de la resiliencia que la política tiene que responder por los pendientes. Como nosotros tenemos pendientes, no podemos prometer sin reconocer. Porque si no, eso volverá a defraudar. Yo creo que hay que reconocer y volver a cargar de expectativa, que hay un aprendizaje, que hay más amplitud, que hay otra apertura, y estoy de acuerdo con vos. Yo creo que lo de Pichetto viene de suyo con esta idea de una concertación, de un pacto económico-social, de una modificación en términos de las estrategias económicas. Yo creo que eso es lo que viene, que fue lo que vos me preguntabas en relación si va a ser una coalición de gobierno. Yo lo celebraría, no lo decido, no participo de esa discusión, pero sí de la expectativa de que seamos realmente transparentes, honestos y proactivos, de dar cuentas a la sociedad de que no solamente aprendimos, sino que nos vamos a mejorar para que todos vivamos mejor. Dos o tres cosas puntuales de la gestión. ¿Cómo no? Bueno, lo primero es, hubo otro fallo de la Corte, casi en simultáneo, respecto al tema de la ley de glaciares. Sí. Decretando la constitucionalidad de la ley de glaciares, que tenía una discusión al respecto, etc. ¿Eso invalida proyectos en curso? No. Es importante lo que vos decís porque en realidad no la declara constitucional. Lo que hace es desecha y descarta de plano el pedido de San Juan y de la Barrick, de una causa que tiene casi 10 años, Sí, exacto. que pidieron que la declaren inconstitucional. Lo que hace la Corte le dice, desestimamos de raíz la presentación que usted hace. Y sin embargo, en el propio fallo pone en valor justamente lo que nosotros ya dábamos por suyo, que es que la ley está vigente, que la ley es constitucional, y fundamentalmente pueden fallar por el insumo que le aportamos nosotros de la gestión, que fue el inventario. Que es Porque el sin inventario de glaciares que terminó siendo terminado el año pasado, ayúdeme, Sí, 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 pues. sin el cual no se sabía cuál era el real impacto o qué empresa llevaba adelante un proyecto y afectando un glaciar, eventualmente. ¿o no? No solo eso, sino que la Corte había suspendido como abstracta esta causa, porque decía, si no tengo el inventario no puedo fallar. Al tener el inventario, avanza el fallo, que además pone en valor la mora que tenía el Ejecutivo anterior de casi 7 años, manifestando que fue en febrero del 2016 que se reglamentó, se financió y se finalizó el inventario y que a partir de ahora se pueden tomar estas decisiones. Y respecto a la pregunta que vos me hacías, es muy importante marcar que el presupuesto mínimo de la ley de glaciares con el inventario le otorga ahora a cada jurisdicción provincial las auditorías, las validaciones, la comparación de su inventario provincial con el nacional para contestar tu pregunta, que es ¿cuáles son los proyectos que están en ejecución o explotación? Deben ser auditados. ¿Cuáles son los prospectos que piden autorización? Deben ser hechos los estudios de impacto ambiental. Siempre antes, no Siempre después. antes y no después. Por eso que Barrick, ¿por qué hace la presentación? Dice, tenemos derechos adquiridos y esto es inconstitucional. Que son previos por la a la reforma sanción de la ley. 94. Claro, entonces, previo a la ley y la Corte Suprema, por eso llega a la Corte Suprema, justamente Porque es una cuestión federal. por ese debate, exactamente. Y esto nos pone a nosotros en algo muy importante, y te agradezco la pregunta, que no había política de Estado en materia ambiental. Cuando digo no había política de Estado, no hablo de los funcionarios. Hablo que si vos no tenés línea de base, si vos no tenés las leyes para cumplirlas, si no las reglamentás y si no las pones en vigencia, es muy difícil que esta política ponga a la Argentina en un lugar serio en el mundo. Y esta expectativa, donde vuelvo a insistir, la ley de glaciares es muy importante porque es la defensa de los recursos hídricos estratégicos, no está impidiendo la minería, está justamente regulando que se la haga bien. Sí, y además porque la Argentina es el segundo reservorio de América Latina de agua dulce y el 15º a nivel planetario.
Te digo estamos más. en un selecto grupo de 15 países, de casi 200 y algo, que efectivamente tienen el agua dulce que el mundo va a requerir de manera imperiosa en los próximos años. En el 2030 el paradigma en cuestión es la energía. Por eso vamos hacia renovables, limpias, asequibles. No tengo ninguna duda que en el 2050, además de la descarbonización, el recurso estratégico va a ser la gobernanza del agua. Y la Argentina la tiene, pero tiene que cuidarla. Tenemos que cuidarla y fundamentalmente asegurarla para las próximas generaciones. Lo último, hablando del agua, ha llovido mucho, hay copiosas lluvias que incluso se repiten en el centro del país, por suerte no en Buenos Aires, pero tenemos Mar del Plata bajo alerta. Mañana tampoco habrá normal dictado de clases por la mañana, hoy se suspendieron durante toda la jornada, hay muchos vientos, también hay algunos evacuados, aquí en Quilmes los había en la zona de la Ribera, Rosario del Tala en Entre Ríos. Se está complicando la zafra en Tucumán, aunque hay algunos problemas adicionales, pero también por la lluvia. ¿Cuál es el cuadro de situación a esta hora? Usted monitorea eso, supongo, minuto a minuto, digamos. Comento, eso se está monitoreando a través del SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, que fue justamente parte de la gestión donde antes cada uno salía de a uno a ver cómo podía ayudar. Ahora hay un protocolo centralizado por la Jefatura de Gabinete y además por el cruzamiento. Lo que vos estás mencionando es lo que se llama cambio climático, ¿no? Que hay una discusión como si fuera teórica y es más práctica y más contundente. Es meteorología con cambio climático y sobre todo lo que nos está faltando, que hay que seguir haciéndolo, que son infraestructuras resilientes. Es decir, cómo se invierte en infraestructura, porque hasta que mitiguemos el calentamiento global y volvamos a tener un clima predecible, acá lo que hay que hacer es cuidar a la gente y a las poblaciones más vulnerables. Ministro, gracias por este ratito. No, a ustedes por enormemente generoso por haberse dado una vueltita esta noche. Al contrario, gracias por invitarme. Muy gentil. Bueno, ¿espera novedades para el cierre de lista? ¿Sorpresa? No. ¿No va a ser candidato? No, yo por suerte... Dudo. No, por suerte con la expectativa, que ya la saben, de la reelección del presidente, y lo único que puedo decir, mira, como se lo digo a Mauricio, mira, hay algo que yo estoy convencido que no depende de vos, que vas a ser reelecto presidente, pero hay algo que solo depende de vos y espero que me reelijas a mí para continuar en esta función. Y mire que lo esmerilaron, lo operaron, lo desgastaron, lo dieron afuera del gabinete cientos de veces. Soy resiliente y sustentable. Porque la National Geographic eligió nuestros espacios naturales de todo el país para un documental donde está relatado por Darín, que habla de cómo cuidan en la Argentina, en los parques nacionales, más de 500 especies que están en extinción. Un orgullo para los argentinos, así que está muy bueno, que se va a estrenar ahora. De paso le tiro el dato. Muy bien, ya que está esto en medio ambiente, para que sepan lo importante y cómo trabajan especialistas, gente de fauna, gente que sabe sobre esta naturaleza en todos los parques. Mira, voy a decirte, acá en Buenos Aires, Mendoza, San Luis, La Pampa, Corrientes, Jujuy, Salta, Río Negro y Santa Cruz son todos los parques nacionales que realmente están trabajando mucho. La pasión que le ponen. Sí, el amor, porque ellos no tienen feriado, porque hay que encargarse todos los días. Pasión y amor, las dos cosas. Y es te agradezco la mención, porque en nuestra agenda buenas noticias nunca son noticias, porque se esperan solo de las malas, pero esto fue un compromiso también de Mauricio de duplicar la superficie de parques nacionales, la creación de las áreas marinas protegidas y fundamentalmente lo que vos decís, los invisibles que están en la naturaleza cuidándola y preservándola, como nuestros guardaparques y sobre todo tantas organizaciones de la sociedad civil que se ocupan justamente de preservar la vida. Ahí el presupuesto está acorde, está a la altura de la circunstancia, porque había algunos planteos. Sí, hubieron planteos dentro del ajuste, pero fundamentalmente eso tiene una prioridad y también hay que reconocerlo, es la colaboración de las provincias con la nación. Porque el hecho... O sea, es una tarea... de sinergia inexorable. Inexorable, aparte corresponde, porque el patrimonio de dominio sigue siendo provincial, hay una cesión... La tierra es provincial. La cesión de dominio ambiental pasa para que el Congreso de la Nación por ley lo declare parque, lo que hace que sea sin regresión irreversible. Son de las pocas cosas que nos tocan la coyuntura, asegurar para las próximas generaciones que eso queda preservado por ley. Independiente de la voluntad política del gobernador de turno o el presidente que venga, salvo ley especial y con mayorías especiales. Y se lo tenemos que agradecer al perito Moreno. Que por algo tenemos ahí el glaciar. Sin duda. Con su nombre. Bueno, muchas gracias.